también es conveniente que se realice una diligencia de toma de muestras gráficas exprofesas. Se le llama exprofesas cuando la persona investigada concurre a las oficinas o al laboratorio correspondiente para que, en presencia de su abogado defensor, del representante del Ministerio Público y obviamente del perito a cargo, se le tomen las muestras gráficas. Y todo ello va a enriquecer el espectro necesario para realizar un examen comparativo, ¿no? Nosotros estamos en contacto con Víctor Vidal, él es perito grafotécnico. Este perito grafotécnico estuvo a cargo de hacer el peritaje de las agendas de Nadine. Entonces, él supo muy bien cómo determinar que nos estaban mintiendo en nuestra cara. Después de esto, uy, Dios mío, le cayeron todos los juicios habidos y por haber, porque lógicamente estaba enfrentándose al poder. Bienvenido, señor Vidal, a Exitosa. Buenos días, Karina, ¿cómo estás? ¿Cómo está, señor Víctor Vidal? Usted cuénteme, por favor, ¿cuál es el procedimiento? Porque en estos momentos no hay el documento que tengamos nosotros para que usted pueda hacer su trabajo. Por supuesto, aquella vez usted estaba ya con el documento porque fue convocado por la Fiscalía para que hiciera esta verificación, ¿no? Aquella vez Nadine Heredia fue hasta el lugar y torció el cuerpo, hizo unos palos y bueno, usted se dio cuenta que no era la letra. ¿Cómo es el procedimiento? Porque Benji Espinosa ya dijo, ya advirtió de que ellos van a tener su peritaje de parte. ¿Cuál es el procedimiento cuando la Fiscalía tiene un documento como el que ha narrado Bruno Pacheco? Tengo un documento, una nota, un papel adhesivo donde el presidente de la República me da una orden. Bien, existiendo elementos de prueba susceptibles de análisis y comprobación, lo que corresponde a la Fiscalía, en este caso al despacho correspondiente de la investigación, es disponer la práctica de una pericia grafotécnica a fin de establecer la procedencia del puño gráfico de aquellas escrituras que obren en el documento, sea este POSIT, sea este una libreta, sea este una agenda, un papel, lo que fuere. Entonces, todo ello tiene un protocolo, ¿no? El protocolo de cadena de custodia, que habla del lacrado de los elementos que deben ser analizados. También va a existir una diligencia de deslacrado posteriormente, en donde van a participar todas las autoridades, las partes con sus respectivos representantes legales, y se debe designar a uno o a un conjunto de peritos grafotécnicos como se establezca o como se determine la complejidad del caso, y pues se someta a análisis, ¿no? Este análisis debe ser siempre de modo comparativo, pues la grafotecnia es una disciplina eminentemente comparativa. Entonces se tiene que contar con estos POSIT. No se sabe en este momento qué cantidad de POSIT existan, probablemente más de uno, ya que si era la forma de comunicarse con los diferentes ministros, probablemente existan varios de ellos, y mientras más, mejor. Y compulsarlos pues con las muestras de cotejo que se deben recopilar de todos aquellos documentos en donde el investigado haya plasmado sus escrituras. Asimismo, aparte de ello, también es conveniente que se realice una diligencia de toma de muestras gráficas exprofesas. Se le llama exprofesas cuando la persona investigada concurre a las oficinas o al laboratorio correspondiente para que, en presencia de su abogado defensor, del representante del Ministerio Público y obviamente del perito a cargo, se le tomen las muestras gráficas. Y todo ello va a enriquecer el espectro necesario para realizar un examen comparativo, ¿no?
Básicamente en eso consiste. Señor Vidal, y las personas... El perito grafotécnico, sí. Y las personas que son convocadas a este laboratorio para tomarles estas muestras, algunas veces tratan de torcer su escritura. ¿Cómo hacen ustedes para determinar si es que es verdadera la escritura o es que pueden engañar a un perito grafotécnico? Sí, en efecto, eso existe. De hecho, se da muchas veces. Por ello es importante contar con muestras de otros orígenes, es decir, documentación de procedencia cierta que puede existir en los diferentes registros, llámese RENIEC, llámese OMPE, llámese Jurado Nacional de Elecciones, universidades, colegios, todo aquel documento que la persona haya realizado, haya graficado sin que medie presión alguna. Obviamente, la diligencia de toma de muestras exprofesas es una diligencia en la que se ven este tipo de variaciones voluntarias, ¿no? Acá, un poquito para ilustrar, las variaciones gráficas pueden ser voluntarias o pueden ser involuntarias. Las involuntarias son porque pues, existe una evolución natural de las escrituras de las personas con el paso de los años, que pueden verse afectadas de repente por alguna enfermedad, de repente por alguna circunstancia patológica que afecte la precisión de sus trazos. Pero también existe la variación voluntaria, que es la persona que no quiere reflejar la autenticidad de la morfología de sus grafismos. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque obviamente trata de ocultar su autoría. Esa es la primera hipótesis y es la más certera. Por alguna razón trata de entorpecer las investigaciones, el trabajo de análisis, y va a tratar de distorsionar. No obstante, la distorsión que pueda practicar, existen características personalísimas de cada, vamos a redundar, de cada persona, cada individuo, que va a plasmar en su escritura de manera inconsciente, ¿no? Y estamos hablando de sutilezas gráficas que ni él mismo se da cuenta que las está realizando. Entonces, esas sutilezas gráficas pueden ser incluso microscópicas. Eso no escapa a la observación del experto. Es decir, Entonces, usted nos está diciendo, sí. Es decir, usted nos dice que en la grafía, en la letra, tiene algo particular cada persona que no cambia. Es decir, por más que haya tenido una evolución en el tiempo, por más que haya sido víctima de alguna enfermedad, hay una parte de cada letra que es exclusiva de esa persona. Así es, en efecto. Porque las personas cuando tratan de variar sus letras van a afectar la morfoestructura, es decir, van a afectar la estructura general de su escritura o de su firma. Sin embargo, al interior de esa morfoestructura existe otro nivel de análisis, que es el de la identificación de los rasgos grafointrínsecos o grafogenéticos, que es como técnicamente los conocemos. Estos rasgos pueden ser ubicados en puntos ortográficos, en puntos de ataque, que es el punto de inicio, en rasgos finales, en rasgos de enlace, en sutilezas, en rasgos no graficados, que también es una manera técnica de conocer. La ubicación misma, o sea, hay una serie de circunstancias, hay una serie de características gráficas que el experto sabe identificar. Por eso nosotros le damos un valor identificatorio a estas peculiaridades grafointrínsecas. Y por más que la persona trate de distorsionar o esconderse sobre grafismos que no le son habituales, de todas maneras el experto va a saber descubrir quién es la persona que está efectuando esa escritura. Muy bien. Y yo quería preguntarle... Sus características corresponden. El abogado del presidente de la República habló de que se iba a realizar, de parte de ellos, de la defensa, un peritaje de parte. ¿Cuál es el que vale?
¿cuál es el que vale en un juicio? ¿Qué peritaje? ¿El que se hace de parte de la Fiscalía de la Nación? ¿El peritaje de parte? ¿Para qué se hace un peritaje de parte? Bien, el investigado tiene derecho a presentar un peritaje de parte. Obviamente, el peritaje de parte tiene las mismas características que el abogado defensor. Es decir, un perito de parte no va a tratar de demostrar algún resultado desfavorable a su patrocinado. O sea, va a tratar de demostrar lo contrario. Es decir, es un perito contratado. No obstante, ese peritaje de parte también va a formar parte de la carpeta de investigación. Y la Fiscalía obviamente va a tener nombrados a 1 o 2 peritos oficiales que van a realizar la pericia a nombre de la institución encargada de perseguir el delito, que en este caso es el Ministerio Público. Puede darse el caso de que exista un debate entre ambas partes, el perito de parte y los peritos oficiales. Entonces la Fiscalía va a tener que dilucidar, o el juez va a tener que dilucidar cuál es la validez y la contundencia de uno y otro. No obstante, yo diría que los peritajes de parte adolecen de una necesaria parcialización. Y eso ya afecta la objetividad del trabajo, porque él va a querer quedar bien con su contratante. Para eso lo han contratado. Pero también si es que va a pretender sostener una falsedad, entonces también se va a arriesgar. Se va a arriesgar a ser señalado por la comunidad de peritos grafotécnicos que saben qué es lo que está pasando en este documento. Y se va a arriesgar a tratar de sostener una falsedad existiendo elementos técnicos científicos que lo van a rebatir fácilmente. Muy bien, pero entonces, si es ¿sí? que hay esta disyuntiva de 2 peritajes, se hace un nuevo peritaje, y esto, si es que se determina que el peritaje de parte es falso, ¿esto también podría ser tomado y valorado por la justicia? Bueno, si las autoridades encargadas de la investigación establecen que el peritaje de parte no ha observado, digamos, la metodología adecuada, no ha respondido o no ha convencido, no es lo suficientemente contundente para demostrar lo que sostiene, va a ser simplemente dejado de lado y va a darse validez Exitosa. a aquel que haya dado, digamos, la demostración, al que haya ofrecido la demostración técnico-científica más adecuada y contundente. Eso va a ser así. Uh-huh. Y si se determina, simplemente se desecha, no se ve como una obstrucción, como un engaño a la justicia. Eso está en manos de los abogados. Desgraciadamente, habría que ver cuál es el comportamiento del perito de parte, ¿no? Uh-huh. Habría que ver qué tipo de muestras está presentando. Habría que ver si es que existen algunas muestras inadecuadas o alguna inducción a la equivocación, alguna inducción al error dentro de su trabajo, ¿no? Si esto es así, entonces podrían tomarse acciones. Ahora, el derecho permite incluso acciones de abuso del derecho. El mismo es algo contradictorio. Muchas veces las partes que no están satisfechas con el resultado de un peritaje optan por denunciar al perito. Y pues quien le habla es la prueba de ello, ¿no? O sea, por hacer un peritaje contundente, tuve como respuesta 5 denuncias penales, ¿no? Entonces había que luchar contra todo ello, así no tengan ningún fundamento. Pero claro, si un perito se presta a, digamos, falsear de manera grosera su informe pericial, sí puede ser susceptible de una denuncia, ¿cómo no?, existiendo fundamentos para ello. Muy bien, entonces ser un perito grafotécnico cuando
el denunciado o el que va a pasar por este peritaje está en el poder, es de gran responsabilidad y también acarrea pues hasta venganzas. Sí, así es en efecto. Uno tiene que estar preparado para todo ello. Para eso hay una formación que viene desde la escuela, ¿no? Porque nosotros nos formamos inicialmente en la Escuela de Oficiales de la Policía de Investigaciones y uno sabe todas las consecuencias que acarrea el trabajo mismo y los riesgos, ¿no? Los riesgos no solamente están en la calle, los riesgos pueden también recibirse en un laboratorio, justamente en acciones como esta, en trabajos de esta naturaleza, ¿no? Entonces, y no tienen uno tiene que estar preparado. No tienen una coraza de protección desde el Ministerio Público para que una vez que hagan su trabajo y se determine que está bien hecho y que no han mentido y que simplemente son por motivaciones políticas todas estas denuncias, sean protegidos de alguna manera. No hay eso. Bueno, eso sería ese es el deber ser, ¿no? Lo que correspondería. Pero pues en el caso que a mí me tocó, incluso hubo una denuncia interpuesta a control interno del Ministerio Público y se buscó mi destitución. Y hubo un equipito que ahí se esmeró mucho para lograr ese objetivo, que felizmente tampoco prosperó. Entonces uno tiene que recibir, como le digo, una serie de consecuencias, pero tiene que saber también cómo responder, ¿no? ¿Quiénes son los encargados de ir a buscar estas muestras espontáneas de la escritura en este momento del presidente de la República? El presidente de la República, si es que es sometido a esta diligencia, como está dentro de los alcances del Código Procesal Penal, y va a tener que cumplir, como está cumpliendo, en concurrir al despacho de la Fiscalía de la Nación, tendría que concurrir también a un ambiente determinado por la Fiscalía de la Nación para que se efectúe la diligencia de toma de muestras gráficas. Allí tendrían que estar los peritos a cargo. Obviamente el señor presidente con sus abogados, la fiscalía, es decir, las personas encargadas de llevar adelante esta investigación. Él tendría que ser citado y tendría que concurrir ahí. ¿Y cuánto tiempo dura? Es decir, mientras que ustedes analizan estas muestras, las que se hacen en este laboratorio, las que ustedes o no sé qué equipo recolectan durante, no sé, en el colegio, en la universidad, las actas, el Consejo de Ministros descentralizado, ¿cuánto dura para ver si es o no es su letra? La recopilación de muestras toma varios días y esas son diligencias que se realizan previamente. O sea, una vez que se nombran a los peritos, ellos ya empiezan a movilizarse, obviamente por disposición de la Fiscalía, y deben concurrir a todas las entidades en las que se tenga certeza de que existan manuscritos o documentos efectuados por la persona, ¿no? Si son universidades, si son colegios, si son instituciones, si son partidos, asambleas, pueden haber actas, o sea, los archivos están a disposición y deben abrirse para que la persona encargada de la investigación pueda enriquecer, ¿no?, todo el universo de muestras de cotejo que requiera. Una vez que se tenga todo eso, entonces se puede y se debe citar a la persona investigada para efectuar una diligencia de toma de muestras gráficas profesas. Muy bien, muchísimas gracias. Esa diligencia puede durar horas, o sea, es porque es muy delicada y hay que tomar todas las previsiones del caso, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias a Víctor Vidal, perito grafo técnico, por estar aquí en Exitosa.